Lo que es la sinopsis de este seminario dice: el seminario La escucha y el decir del analista espera mostrar desde la primera tópica, plasmada en la carta 52, que Freud envía a su amigo Fliss, consistente en que la memoria se encuentra estratificada en 3 tipos de inscripciones. Omskrift es una hipótesis que es posible reconocer en el esquema del aparato psíquico del capítulo 7 de Interpretación de los Sueños, 7 y último de Interpretación de los Sueños de 1900, que llega hasta la instancia de la letra de Lacan y la de construcción en análisis en diálogo con Derrida, y que exige redefinir lo inconsciente estructurado como un lenguaje por lo inconsciente estructurado como una inscripción. Una inscripción a leer. Una inscripción a leer. Un recorrido a través de 8 sesiones que solo desplaza la supuesta técnica del psicoanálisis por una techné, en el sentido griego y en el sentido de Heidegger, sino que desaloja el significante por el signo, la letra que juega Lacan con el sonido letra, que quiere decir letra y quiere decir el ser, lettre en francés. Cuando Lacan deviene lector del filósofo del lenguaje Charles Sanders Peirce, más allá del seminario 21 y 22, hasta que la interpretación del inconsciente es sustituida por una transcripción agrego-poética, porque cuando transcribimos de esa manera, estamos en el ámbito de lo poético. Y eso lo tendríamos que ver incluso ilustrado también con viñetas clínicas. Solo viñetas, no casos clínicos, viñetas. Bueno, yo quise introducirme para tener un lenguaje más o menos común, que se trata de leer. Entonces, si se trata de leer, quiere decir que vamos a leer algo que está escrito, ¿no? Porque el campo de la interpretación, sobre todo, y este es el objetivo, ¿no? El campo de la interpretación ha degenerado en lo religioso. Siempre que interpretamos algo que ya tenemos escondido en la mano. No hay sorpresa. No se trata de buscar en psicoanálisis, ni de investigar. Se trata de encontrar. Es un encuentro fortuito, azaroso, justo como la asociación libre y la escucha del analizante. Por eso Lacan no supo que tomaba la frase original de este ensayista, el más famoso ensayista de la historia de la cultura, que es Michel de Montaigne. Yo no busco, encuentro. O Picasso, yo no busco, encuentro. Cosa que repite Lacan, yo no busco, encuentro. Por lo que no deja de ser interesante que haya puesto como epígrafe del programa que la interpretación litiga lo falso. Lo falso porque hace falsear al sujeto. Para hacerle percibir al sujeto que su ser se encuentra en falla de su decir y hacer resonar lo que no es significante, sino goce. Esto está en Radiofonía de Lacan. En estas largas sesiones que tuvieron en la radio y la televisión en París, en Francia, cuando fueron declarados los 5 nuevos filósofos, ¿no? Lacan también era uno de los 5 nuevos filósofos. Una historia que duró como 10 años aproximadamente. El otro era Foucault, el otro era Lévi-Strauss, el otro era Derrida y el otro era Jean-François Lyotard. Les recuerdo que nuestro punto de partida, de hecho quizá debía ser para el mismo Freud,
nuestro punto de partida debía ser Tótem y Tabú, de 1913. No fue el orden de la obra, como sabemos, pero ese es el gran descubrimiento de Freud, que la ley que prohíbe el incesto, el parricidio, y también agrega a Freud en su momento el canibalismo, esa ley nos exilia de la naturaleza y nos ata, nos engancha a la cultura. Esto que posteriormente en 1930 va él a construir con el nombre de El malestar en la cultura. No va a ser este el espacio donde voy a polemizar con Freud sobre esto, pero el malestar en la cultura que desarrolla totalmente Freud en 1930, no sé si desconoce, no avanza o no agrega que en realidad esto que la ley hace de atarnos a la cultura no es propiamente el malestar. El malestar es estar fuera de la ley. Por supuesto que el atamiento a la cultura no debe ser tomado como una sujeción terrorífica. No debe ser una ley feroz. Porque proporcionaría quizá un malestar mayor todavía o similar al de estar fuera de la cultura. Por eso en su momento, en algún coloquio de aquellos que convocaba el doctor Néstor Brownstein, yo presenté un texto que, si lo encuentro, se los comparto, que se llama El bienestar en la cultura. No el malestar, sino el bienestar en la cultura. Es un texto polémico, pero no está fuera de lugar ni de la teoría de Freud ni de la de Lacan. Dicho esto, a causa de esta ley, tenemos tres fundamentales respuestas ante la ley, ya como seres de la cultura, ya como sujetos a la cultura y sujetos de la cultura, que quiere decir sujetos al lenguaje. Como sujetos al lenguaje, tenemos tres respuestas. Una es la represión de la ley de la cultura, que quiere decir su sepultamiento, que quiere decir una oposición a la presión. ¿De qué presión hablamos ahí? De la pulsión. Represión de la ley de la cultura. Una represión que en el alemán de Freud se dice Verdrängung. Verdrängung. Todas las V's alemanas son F's. Como Volkswagen, el carro del pueblo. La segunda respuesta que puede haber es desmentir la ley de la cultura. A propósito de la neurosis, este sepultamiento, como sabemos, todo lo que se sepulta trata con mayor fuerza de emerger a la superficie. Por eso hablamos del retorno de lo reprimido. En los síntomas, en los lapsus, en los sueños, en los chistes. Lo que Freud llamó las formaciones del inconsciente, las famosas Verwildungen.
Verbildung. Ver es una V-E-R, es una partícula negativa, siempre en alemán, ver, V-E-R. Ver, Bild, Bild es imagen en alemán, Verbildung, Bildung, algo que deforma la imagen, la negatividad de la imagen, Verbild. La segunda respuesta es la perversión, la famosa Verleugnung. Verleugnung. La desmentida de la ley de la cultura, que se enunciaría como sí, pero no. Ahí está la ley, pero yo no la necesito. No me vengan con que la ley es la ley, por ejemplo, ¿no? A mí no me recuerden la ley porque no es algo que me sea necesaria, ¿no? La tercera respuesta es la psicosis, que expulsa, o en los términos de Lacan, forclusión de la ley de la cultura. Se trata de una expulsión. Y todo lo que es expulsado del lenguaje retorna en forma de alucinación y delirio. Retorna en lo real. Como esto que le pasa al paranoico, el presidente Schreber, caso de Freud, que al expulsar el otro sexo, lo femenino, tiene que transformarse en mujer. Y parir toda la raza schreberiana con Dios, ¿verdad? Ser ahora sí que, como decía, me coge por todos lados este Dios maldito, ¿no? Y se debe transformar en mujer. Todo lo expulsado del lenguaje retorna en forma de delirio, de alucinación y retorna en lo real. Deviene real eso que ha sido expulsado del lenguaje. Una imagen didáctica la comparte nada menos que Octavio Paz en un libro famoso de él que se llama El signo y el garabato, donde él dice que la modernidad, debido a la ciencia y a la muerte de Dios, expulsó la muerte. La medicina ya nos iba a dar la eternidad que prometía la religión. Y al expulsar la muerte, dice, la muerte regresó en forma de dos hongos de muerte. Se refiere a estas bombas atómicas que fueron tiradas al final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. ¿La muerte no existe? No, pues, ¿cómo que la muerte no existe? Miren, la muerte existe y de manera masiva y genocida. Una Verwerfung, así se dice, Verwerfung, una expulsión, una forclusión de la muerte, de la palabra muerte incluso. En el esquema pasamos precisamente
a un asunto que tiene que ver con la neurosis.